El derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de la persona humana está asegurado en el 19 número 1, inciso primero de la Constitución Política. Este enunciado constitucional asegura dos derechos, el derecho a la vida y el derecho a la integridad física y psíquica. El artículo 19 número 1 contiene, además, otros enunciados en los restantes incisos que aluden o a otros derechos o bien a situaciones particulares que el constituyente ha estimado prudente regular. El derecho a la vida está también contemplado en el artículo sexto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo cuarto de la Convención Americana de Derechos Humanos y en los artículos 2 y 3 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Vamos en primer lugar al derecho a la vida. Las fuentes normativas o la fuente normativa es básicamente el artículo 19, número 1, inciso primero, y el artículo sexto, número 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo cuarto de la Convención Americana, y los artículos mencionados de la Convención para la Prevención, Sanción del Delito de Genocidio. Dice relación con las personas que han nacido, personas naturales, y por lo tanto se relaciona con la existencia legal que está regulada en el artículo 74 del Código Civil. Distinta es la situación en el caso de la existencia natural, a que alude el artículo 75 del Código Civil, y en segundo lugar, el 19, número 1 en su inciso segundo, cuando se refiere al derecho a la protección del que está por nacer. ¿Qué concepto se puede dar de derecho a la vida? Conforme al artículo 74, inciso primero del Código Civil, es la existencia de toda persona que principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. En su inciso segundo del artículo 74, se agrega que la criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de la madre o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Por lo tanto, conforme al artículo 74 del Código Civil, son tres los requisitos que configuran el nacimiento: la separación de la madre, la criatura respecto a la madre, la separación completa de la criatura respecto de la madre y la sobrevivencia un momento siquiera de la criatura una vez expulsada del claustro materno. De lo contrario, se reputa no haber existido jamás, como dice el artículo 74 del Código Civil. Reitero, el derecho a la vida se asegura a los que han nacido. Es persona quien ha nacido. Quien no ha nacido no es persona. Puede tener otra categoría según el Tribunal Constitucional. En esto el Tribunal Constitucional no está muy alejado de lo que dice el resto de la doctrina, sobre todo en materia de civilística. Ahora bien, existen protecciones para el derecho a la vida, en el derecho penal, en el derecho laboral y en leyes especiales que dicen relación con la clonación humana. Estas protecciones dicen relación con personas que ya han nacido. Y así, por ejemplo, en materia penal se tipifican diversos delitos para proteger el bien jurídico vida: el delito de homicidio, de infanticidio, de auxilio al suicidio, la tentativa de cometerlo, de cometer homicidio, etcétera, o de auxiliar, y el parricidio, entre otros, que consisten básicamente en
matar a otro o privar de la vida a otro o ayudarle a otro a privarse de su propia vida. En materia laboral, se puede identificar dentro de la legislación laboral ciertas normas jurídicas aplicables al sector público y al sector privado que tienen por objeto proteger la maternidad. Aquí el derecho a la vida que se protege es sobre todo el de la madre, y para ello están los diversos descansos pre y postnatal, etc. Finalmente, la ley 20.120 prohíbe la clonación humana, dado que plantea severos y serios cuestionamientos éticos ante el derecho y ante la ética. ¿Qué limitaciones al derecho a la vida se pueden encontrar en el ordenamiento jurídico? En primer término, la legítima defensa de acuerdo al 10 número 1 del Código Penal. Legítima defensa propia y de terceros. No cualquier cosa es legítima defensa. A diferencia de Estados Unidos, acá es algo muy excepcional y muy limitado. El estado de necesidad que autoriza a sacrificar ciertos bienes de terceros para salvaguardia de bienes jurídicos propios. La pena de muerte, que tiene un estatuto especial en el 19 número 1 inciso tercero, el que autoriza su imposición en virtud de una ley de quórum calificado. Finalmente, la pérdida de la vida en tiempos de guerra. La conducción de operaciones militares exige la privación de la vida a soldados de un ejército que está en conflicto con las fuerzas de nuestro Estado. Por lo tanto, no es punible bajo título de homicidio la acción de privar de la vida a un soldado enemigo siempre que se respeten las leyes de la guerra. Hay todo un ámbito en ese punto. El segundo derecho es el derecho a la integridad física y psíquica. Y en este punto el ordenamiento jurídico interno considera mecanismos de protección para asegurar la integridad física y psíquica humana. Por ejemplo, para tutelar la integridad corporal, se contemplan delitos de lesiones, delitos de mutilaciones, y también se sanciona la aplicación de tormentos o rigores innecesarios por la autoridad. Existen también delitos en contra de la integridad sexual, psíquica y moral, como es la violación, y una serie de ofensas de esa connotación que atentan en contra de la libertad sexual. Ello es punible no porque se afecte la libertad sexual, o lo traemos a colación no porque se afecte la integridad sexual, la libertad sexual, como dice el derecho penal, sino porque además se afecta la integridad psíquica y moral de la persona. También existen normas para proteger la salud de los menores de edad, su integridad física y psíquica. Y al efecto, el legislador laboral establece normas jurídicas sobre incapacidades de ejercicio y trabajos prohibidos para trabajadores menores de edad, sin perjuicio de otras normas especiales de protección que se encuentran en el derecho de la seguridad social. Por ejemplo, en el seguro de accidentes, seguro social, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que otorga prestaciones pecuniarias y prestaciones médicas, y estas últimas hasta la completa curación y rehabilitación del individuo, del trabajador afectado, si procediere. No podemos dejar de mencionar también que la integridad física y psíquica, eventualmente la vida, se protege también mediante leyes especiales sobre violencia intrafamiliar y leyes sobre violencia en los estadios. Ante todo, se trata de proteger a la persona en toda su integridad. La integridad psíquica dice
relación fundamentalmente con procesos que acontecen en la psique. No dice relación con habilidades psíquicas de las personas, simplemente procesos que se ubican a nivel de la psique. Las leyes que prohíben el acoso laboral protegen la integridad psíquica. ¿Qué sucede con la pena de muerte? La pena de muerte está regulada en el artículo 19, número 1, inciso tercero de la Constitución Política. Al respecto, es importante tener presente que hay normas de resguardo en el artículo sexto, números 2 a 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo cuarto, números 2 a 6 de la Convención Americana. Son casi idénticos. Estas convenciones establecen normas para aquellos países que mantienen la pena de muerte y para aquellos que optan por abolirla. Normas que son obligatorias para los estados. Ante el desmesurado populismo penal que existe en ciertos sectores conservadores chilenos en relación con la pena de muerte, la verdad es que mientras el Estado chileno sea parte de la Convención Americana y del Pacto Internacional, es muy difícil que pueda restablecer la pena de muerte. Casi imposible. También existe una norma en el artículo 37, letra A, segunda oración, de la Convención sobre Derechos del Niño, en el sentido que no se puede imponer esta pena a quienes sean ofensores juveniles por regla general. No todos los países respetan esto, muchos países no han ratificado estas convenciones precisamente por la demanda de justicia ciudadana que emana de sus comunidades. Demanda que se traduce en ser lo más drástico posible en contra de aquellos que son penados. Eso lleva a la situación de ejecución de personas que eran ofensores juveniles, por ejemplo, en Estados Unidos, al momento de la comisión de los delitos, y son ejecutados 15, 20 años después de estar casi más de una década en el corredor de la muerte. O bien la ejecución de niños, como sucede en algunos países de la península arábiga, o la ejecución de escolares, etc. Niños en edad escolar. Existe una serie de limitaciones constitucionales y legales a la imposición de esta pena. Desde luego, solo se puede establecer por delitos contemplados en una ley de quórum calificado, dice la Constitución. Por otra parte, no se puede imponer judicialmente por los jueces por vía de presunciones. Tampoco puede imponerse judicialmente por vía de agravación de la responsabilidad penal. No se puede llegar a la pena de muerte, hipotéticamente, mediante circunstancias agravantes de la responsabilidad penal. Tampoco puede constituir una pena única. Nuestro país abandonó la pena única de muerte hace muchas décadas atrás, pero en algunos países todavía se contempla como pena única. El movimiento del derecho penal liberal y el derecho penal humanitario ha llevado precisamente a esta restricción. Si la pena es impuesta por un tribunal colegiado, debe ser acordada por la unanimidad de los jueces. Lo dice el Código Orgánico de Tribunales. Además, dado que no es pena única, sino que solo se puede contemplar en un determinado grado de la penalidad, tampoco es de imposición obligatoria. En el caso de las mujeres embarazadas, el artículo sexto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo cuarto de la Convención Americana dispone que no se les puede notificar ni aplicar
sino transcurridos 40 días después del nacimiento. Tampoco se puede aplicar a menores de edad o a personas mayores de 70 años de edad. Lo dice el artículo 37, letra A de la Convención de Derechos del Niño y el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Siempre existe, en el caso de la pena de muerte, el derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena a la autoridad, de acuerdo a lo que dispone el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. No puede establecerse para nuevos delitos, una vez que se ha ratificado la Convención Americana, no se puede establecer pena de muerte para nuevos delitos. Y si ya fue abolida, no procede su restablecimiento, a no ser que un Estado se salga de la Convención, se retire de la Convención Americana. Finalmente, no se puede imponer por delitos políticos, ni tampoco por delitos comunes que sean conexos a delitos políticos. En general, la pena de muerte se mantiene en una minoría de países a nivel mundial y la mayor cantidad de ejecuciones suceden en China, en la República Popular China. Se dice que a los ejecutados hay mucho debate al respecto, uno porque no son tribunales independientes, son tribunales que están ligados al partido gobernante, único gobernante de esa nación. Y en segundo lugar está todo el debate de qué sucede con los órganos de los ejecutados. ¿Hasta qué punto la ejecución masiva de personas involucra un comercio ilegal en que pueden estar involucrados funcionarios de ese Estado? De todo es posible, créanme. Luego tenemos la República Islámica de Irán. Luego tenemos, creo que Arabia Saudita, luego Estados Unidos. Y luego tenemos una serie de países que se ubican en lo más bajo dentro de los índices de derechos humanos a nivel mundial. En el caso de Estados Unidos, esta situación además se ve agravada por otros fenómenos. Primero, la violencia racial institucionalizada que existe en ese país, que es un fenómeno histórico y que lleva precisamente a que se sancione de manera distinta a personas según el color de la piel. En los hechos, los corredores de la muerte en los distintos estados que tienen la pena de muerte están poblados por personas de piel más oscura, café o negra, que además coinciden con pertenecer a los segmentos más pobres de dicha sociedad. Los más pobres suelen ser los latinos y luego vienen los afroamericanos. Por lo tanto, el sistema se presta para sesgos, fundamentalmente por la manipulación que se puede hacer de los tribunales por parte de los gobernadores estatales, que es algo que ocurre, pero además de la institución del jurado. Y eso no se puede negar. No se puede negar. Hace poco se encontró culpable un policía del homicidio de un señor afroamericano, pero es excepcional, Derek Chauvin, es el caso de George Floyd, pero es algo excepcional. Usualmente policías blancos son juzgados en distritos mayoritariamente blancos y por jurados mayoritariamente blancos. Así que no son, por regla general, sancionados. Esa es la realidad.
Por lo anterior es que diversos gobernadores estatales han terminado por abolir la pena de muerte. Hace poco lo hizo el gobernador de Virginia, un estado del sur, con una fuerte población negra. Hace un mes y medio atrás, abolió la pena de muerte por delitos estatales. Lo mismo ocurrió en otros lados. Se discute si es una pena cruel, inhumana, dado el margen de falibilidad de los dictámenes judiciales. Luego también se discute si es una pena cruel e inhumana por la forma en que se ejecuta la pena, ya sea por silla eléctrica o inyección letal. Frente al boicot, frente al boicot que han planteado compañías farmacéuticas presionadas por movimientos sociales para que no se utilicen sus drogas en la privación de la vida a los internos, a los condenados, es que algunos estados que mantienen la pena de muerte han recurrido a la reinstauración de fusilamientos. Fundamentalmente porque no hay certeza si existe un margen de o un espacio de conciencia desde la aplicación de la pena hasta que cesan todos los procesos encefálicos y biológicos de la persona. Se han hecho experimentos con aves, etcétera, pero se piensa que hay un margen que puede llegar a los 10 segundos en que se mantiene la conciencia y no se sabe si hay dolor o se siente dolor en esos momentos. ¿Para qué hablamos de la pena de muerte? La pena de muerte es, la silla eléctrica, que ha llevado a situaciones escabrosas de personas que se les incendia la cabeza, en fin, gente que no muere con la primera descarga, etc. En nuestro país, la pena de muerte fue abolida para la inmensa mayoría de los delitos. Primero, por la crítica que se hacía al antiguo sistema procesal penal del juez inquisitivo o inquisidor, en que el veredicto penal era pronunciado por un juez que era quien investigaba, sometía a proceso, acusaba y finalmente dictaba sentencia. Por lo tanto, hipotéticamente el margen de falibilidad existía. Discusión aparte es si es que había errores o no, ese es otro tema. Pero hipotéticamente será un cuestionamiento. El segundo cuestionamiento, que no tiene nada de especial acerca de nuestro país, es que los condenados solían ser personas de bajos recursos. Y en este punto hubo hay que decirlo, toda una campaña de la izquierda para desacreditar a la justicia en Chile como justicia burguesa, a partir de algunos casos. El gran tema ha sido si las condiciones socioeconómicas determinan que una persona delinca. Es un gran debate, a ratos con carácter bastante complejo de tratar en nuestro país. Porque fundamentalmente el debate se reconduce a los delitos contra la propiedad, pero no son los únicos delitos. Y en Chile a nadie se le condenó por delitos contra la propiedad, sino que por delitos de homicidio. Por lo tanto, la gran pregunta es de qué manera la carencia de medios o de educación puede exculpar a alguien de la comisión de un delito de homicidio, violación, robo con homicidio, etc. Esa parte del debate nunca ha querido ser tocado en nuestro país, pero es legítimo plantearlo, dada la instrumentalización e ideologización. En cierta medida hay un culto popular de los ejecutados. En Valparaíso es así, con Émile Dubois. Émile Dubois fue un asesino en serie que atacaba y violaba a mujeres. Y sin embargo, hay todo un culto popular en el cementerio de Playa Ancha. Se le atribuyen poderes milagrosos porque supuestamente él no habría cometido esos delitos. La verdad es que hubo un sumario, se le condenó, pero después de ejecutado cesaron los delitos. Por lo tanto, de alguna manera, las percepciones ciudadanas sobre la pena de muerte en nuestro país han estado teñidas
y afectadas por el debate sobre la igualdad, fundamentalmente. Pero uno debe separar ahí aquello que se puede explicar por la desigualdad, el hurto famélico, robarse un pollo, una gallina para comérsela, de aquello que no se puede explicar por la desigualdad, como es la violación, con resultado de muerte, el caso de menores, por ejemplo, o el homicidio. No se puede explicar. Por lo menos yo no veo la conexión cercana entre desigualdad y matar a una persona, sino media algo contra la propiedad y todavía sería muy indirecto. Pero el hecho es que en nuestro país fue abolida, pero no fue abolida tanto por esa crítica que se hizo desde, diríamos, la izquierda en Chile. La gran razón por la cual se abolió la pena de muerte fue por la aplicación arbitraria que se hizo de ella bajo la dictadura militar. En las primeras semanas y meses posteriores al golpe de Estado se ejecutó a muchas personas simplemente por sus ideas. Y la verdad es que la cantidad de muertos que hubo en Chile, ya sea por ejecuciones decretadas por consejos de guerra o bien por ejecuciones extrajudiciales, llevaron un convencimiento dentro de la élite política parlamentaria chilena de que esto no podía seguir, de que no había un piso para mantener esta pena, dada la triste práctica, sin perjuicio que, en un caso, 2 ejecutados lo fueron para encubrir las prácticas delictivas de la policía secreta que tenía la dictadura. Fue el caso de los ejecutados de Calama. Los ejecutados de Calama. Por lo tanto, mediante las leyes cumplidas se abolió la pena de muerte. Esto ha generado una situación bien particular, y es que la ampliación de la clase media en Chile ha llevado a una demanda por justicia ciudadana. En otras palabras, a menor clase media parecía ser que era mejor visto eliminar la pena de muerte. A mayor clase media hay mayor demanda por la pena de muerte. Y vemos los mismos fenómenos tristes que se ven en Estados Unidos de demagogos penales que piden la reinstauración de esta pena, inclusive como pena única, para saciar las demandas de venganza organizada. Lamentablemente este es un tema que no se puede discutir en Chile. A mí me asombra profundamente la drasticidad con que se piden penas, sobre todo por la gente de menos recursos. Una vez tuve una conversación con alguien y me impactó. O sea, la persona hubiera estado feliz con poner a la gente en el paredón y listo. Nada de juicio. Yo quedé impactado, sinceramente. Y es papel nuestro de los abogados y de ustedes el día de mañana, precisamente, tratar de refrenar esto y explicar de por qué se hacen las cosas. De todo el mundo quiere que todo el mundo se vaya a la cárcel mientras no sea uno el que se vaya a la cárcel. Todo el mundo quiere que se ejecute a los condenados mientras no sea uno el condenado. En otras palabras, los demás son malos, soy bueno y deben siempre creerme, aunque delinca. Es muy curioso lo que ha sucedido en el país, el cambio valórico que se ha producido. Bien, ¿dónde están contemplados los delitos de pena de muerte en Chile? Fundamentalmente en normas que se aplican a las Fuerzas Armadas y también en normas que se aplican en tiempos de guerra. Recordemos que en tiempos de guerra operan los tribunales militares, pero de acuerdo a la Constitución vigente, la Corte Suprema mantiene la superintendencia directiva, correccional y económica sobre estos tribunales. Cuestión aparte,
cuestión aparte, es si la Suprema se va a oponer al poder llegado el momento. ¿Qué sucede con la prohibición de premios ilegítimos? Está contemplado en el artículo primero, número 1, 19, número 1, inciso cuarto. Esta expresión contiene un eufemismo. Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. Esta era una expresión que venía del derecho penal, pero en el tiempo en que se redactó la Constitución fue empleado como un eufemismo para no hablar de tortura, derechamente. La prensa, bajo el gobierno de Pinochet, reportaba de casos en que se había sancionado a uniformados por la aplicación de apremios ilegítimos y había que leer entre líneas qué significaba esto. Si hay apremios ilegítimos, quiere decir que hay apremios legítimos, que son aquellos que autoriza el ordenamiento jurídico para fines de represión de delitos o bien de la ejecución de resoluciones judiciales. La Constitución prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. Este es el derecho a no ser torturado, ni ser objeto de otros apremios ilegítimos en favor de personas naturales. La Constitución hasta en esto dice las cosas a medias tintas. Se debe prohibir la aplicación de toda tortura, así de simple. Tanto es así que la normativa complementaria no solo está en el Código Penal, que es el artículo 150A, que contempla unos delitos de excesos cometidos por funcionarios públicos, sino que está más directamente contemplada en la Convención en contra de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que define en su artículo primero que es tortura. Yo no tengo la menor duda que el día de mañana probablemente la Convención Constitucional va a sustituir esta redacción tan, no quiero usar una expresión vulgar ni nada, pero tan, no sé, tan de medias tintas, y va a decir las cosas por su nombre. Obviamente va a haber algunos que se van a oponer, porque es inconcebible que en democracia se torture, pero bueno, puede ocurrir, puede ocurrir. Esto se debe complementar con el resto del bloque de la constitucionalidad de los derechos fundamentales. El artículo séptimo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo quinto números 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 37A de la Convención de Derechos del Niño. Yo debo reconocer que cuando la primera vez que leí la Constitución siendo estudiante en los años 80, me asombré de esta norma del inciso final del número 1. En un momento pensé que me estaban tomando el pelo, pero no era un eufemismo, simplemente para no decir de que en esa época se torturaba. Así de simple. Pero no tiene ningún sentido esta redacción. Tal vez se podría ampliar para incluir la tortura en términos expresos y evitar discusiones bizantinas en tribunales. ¿Hay alguna consulta? Por mi parte, no, profesor. ¿Hay alguna consulta del resto? Por mi parte tampoco, profesor. Bueno, para los que les interese estos temas, hay un rico acervo de antecedentes documentales de lo sucedido en el país en materia de ejecuciones y torturas. Están los archivos de la Vicaría de la Solidaridad, están los archivos que crearon las fundaciones de iglesias cristianas eh, protestantes, luteranas, para proveer
apoyo y ayuda legal a los perseguidos. También están los archivos que diversas ONGs han mantenido y que se han digitalizado. Y hay investigaciones sobre la violencia política que la verdad es que están disponibles. Se han realizado en la Universidad Alberto Hurtado por doña Elizabeth Lira y Brian Loveman y otros más. Y bueno, la verdad es que si alguna vez les toca como abogados leer procesos penales que tratan de estos temas, procesos penales sobre ejecuciones ilegales del periodo o torturas, es muy probable que llegue un momento, llega un momento en que uno no puede seguir leyendo, porque uno dice, bueno, ¿cómo es posible que la naturaleza humana además albergue estas posibilidades perversas del comportamiento humano, de lo que se hace a otros? Pero es bueno que se informen, en fin, participen si les interesan ONGs que están preocupadas de esto no solo en nuestro país, sino en otras partes del mundo. Porque la verdad es que la historia humana no es una historia de libertad. La democracia y la libertad solo ocupan un filamento muy delgado de la experiencia humana. La historia humana ha sido la historia de la opresión, históricamente, de la opresión y de la tiranía. La democracia es algo muy reciente en nuestra experiencia vital. Bien, vamos a hacer nuestro receso en forma ahora. Vamos a descansar 20 minutos. Tengo las 16:56. Nos vamos a encontrar a las 17:16. Nos vemos entonces.